Buenas tardes, profesora. En esta ocasión, mi equipo y yo les vamos a exponer sobre las variables aleatorias. Mi equipo está conformado por Cortés Mercado Marco Alexis, Hernández de la Cruz Diana Ivón, Hernández Trejo Gonzalo y su servidor Hernández Colín Braulio Said. Bueno, como introducción, en la siguiente ponencia veremos los métodos distintos para la generación de variables aleatorias, para así posteriormente aplicarlo y implementarlo a programas en Java para que ayude a simular. Muy bien, generación de variables aleatorias. La variabilidad de eventos y actividades se representan a través de funciones de densidad para fenómenos continuos y mediante distribuciones de probabilidad para fenómenos de tipo discreto. La simulación de estos eventos o actividades se realiza con la ayuda de la generación de variables aleatorias. Los principales métodos para la generación de variables aleatorias son método de la transformada, método de la composición, método de convolución y el método de la transformación directa. Conceptos básicos. Un generador de números aleatorios es un dispositivo informático o físico diseñado para producir secuencias de números sin un orden aparente. Sin orden aparente de algoritmos. Los algoritmos para la generación de valores uniformemente distribuidos están presentes en todas las calculadoras y lenguajes de programación y suelen estar basados en congruencias numéricas del tipo de la siguiente fórmula. También tenemos el éxito de este tipo de generadores de valores de variable aleatoria depende de la elección de los 4 parámetros que intervienen inicialmente en la expresión anterior. El primero es valor inicial o semilla, el segundo es la constante multiplicativa, el tercero la constante aditiva y el cuarto el número respectivo al cual se calculan los restos. Estos 4 valores deben ser números enteros, no negativos, y que cumplen con la siguiente condición. La mayor parte de los generadores de números aleatorios son en realidad pseudoaleatorios. Se calcula o introduce internamente un valor x0 o al que llamaríamos semilla. Y a partir de ese se va generando x1, x2, x3, x4 hasta xn. Siempre que sea parte de la misma semilla se obtendrá la misma secuencia de valores. Por la condición anterior, es evidente que todos los valores generados por este procedimiento son números enteros entre 0 y m-1, el número máximo de cifras distintas, que pueden obtenerse con el procedimiento descrito es m. Así que llega un momento en el que el primer número generado se repite produciéndose un ciclo. El ciclo donde inevitablemente caerá el generador y interesa que sea de la mayor longitud posible, como máximo m, para evitar que se repitan pronto los valores aleatorios. Por ejemplo, para los valores a es igual a 3, c es igual a 5 y x subyacente 0 es igual a 2, tenemos que m va a ser igual a 32, se obtiene la siguiente secuencia de valores. 2, 11, 6, 23, 10, 3, 14, 15, 18, 27, 22, 7, 26, 19, 30, 31, 2, 11 y 6, que fueron los que se repitieron, fueron los primeros. Tenemos que la secuencia generada tiene como longitud 16 números. El número generado en la 17ª posición es el 2 inicial, por lo que toda la secuencia se repite a partir de ahí. Tener m es igual a 32 determinadas selecciones de parámetros del generador de x subyacente 0, a, c y m conducen a ciclos de amplitud máxima. M por c por m, paréntesis c, m es igual a 1. Tenemos que a
equivalencia 1 mod P para cada primo de P de M, y tenemos también A equivalencia 1 mod 4 si 4 es divisor de M. Si C es igual a 0, M es primo de A elevado a M menos 1 sobre P, equivalencia 1 mod M para cada factor primo de P de M menos 1. Aquí tenemos la rectificación de la condición, es que no sea congruente para cada factor primo de primo P de M menos 1. Por ejemplo, para esta rectificación tenemos, o tomaremos como valores, M es igual a 2 a la quinta, que es igual a 32, A es igual a 5, X suficiente 0 es igual a 1, y C es igual a 3. Se obtiene la siguiente secuencia de números que tiene una longitud máxima de 1, 8, 11, 26, 5, 28, 15, 14, 9, 16, 19, 2, 13, 4, 23, 22, 17, 24, 27, 10, 21, 12, 31, 30, 25, 0, 0, 3, 18, 29, 20, 7, 6, 1. Aquí no tenemos la consecuencia que teníamos anteriormente, gracias a la rectificación. Aquí ya no se repiten los primeros números. Aquí no tenemos esa consecuencia. Bueno, como siguiente tema tenemos el 3.2, que es variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta. Si su recorrido es un conjunto discreto en gran cantidad de experimentos aleatorios, es necesario cuantificar los resultados. Es decir, asignar a cada resultado del experimento un número con el fin de poder realizar un estudio matemático un poquito más exacto. Si la variable aleatoria es discreta, pues entonces cada valor de los pertenecientes al campo de variación se corresponderá con un suceso de álgebra de sucesos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir después de asignar probabilidades a cada valor. Una variable aleatoria discreta es el modelo teórico de una variable estadística. Discreta con valores que no están agrupados. Una variable aleatoria discreta es aquella cuya función de distribución es escalonada. Como ejemplo de un ejercicio tenemos que, supongamos que X es una variable aleatoria, que puede tomar uno de los valores 1, 2, 3, etc. Si P es X igual a 1, equivale entonces a 0.4. Y si P es X2, entonces equivale a 0.1. Tenemos la pregunta de entonces, ¿cuál es el valor de P si X es igual a 3? Sea X una variable aleatoria discreta, se puede tomar los n valores posibles. Sería X1, X2, X3 hasta Xn. El valor esperado de X denotado por EX se define como está visto en la siguiente fórmula. Bueno, aunque el valor esperado representa la medida ponderada de todos los valores posibles de la variable aleatoria, esto no proporciona información alguna de la variación o dispersión de dichos valores. Dado que uno espera que la variable aleatoria tome valores alrededor de su medida de EX, una forma responsable de medir la variación de X es que consideremos que la medida de X tiene a separarse de su media. Entonces, la medida más conveniente de la dispersión es la varianza. Y como vemos la varianza es que si X es una variable aleatoria con un valor esperado en EX, la media sería igual a la media, y la varianza de X denota por varianza, entre paréntesis la X, y se define como se puede ver en las siguientes fórmulas. Y bueno, la desviación estándar ocuparía esta fórmula para poder calcularla. Muy bien, ahora pasaremos a ver el tema 3.3, que es variables aleatorias continuas. Bueno, se dice que una variable aleatoria X es continua si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo finito o infinito de números reales. Por ejemplo, una VA o una variable continua puede ser el tiempo de retraso con el que un alumno
o un profesor puede llegar al aula de clases, o también el peso o la estatura de los estudiantes de alguna universidad. Igual que una variable aleatoria discreta viene caracterizada por su función de probabilidad, las variables aleatorias continuas vienen caracterizadas por una función llamada función de densidad, que es una generalización de la función de la probabilidad. En una distribución de la variable continua se induce que la probabilidad, sobre todo en los finitos intervalos, pueden tener campos de definición de la variable. En consecuencia, ante cualquier incremento de la variable, por más pequeño que sea, le corresponderá un incremento de la probabilidad que se va acumulando, lo que hará que la función de probabilidad acumulada o la función de distribución tenga que ser continua en todos los puntos del campo de definición de la variable. Esta es la razón por la que, esta es la razón de que se llamen distribuciones continuas, ya que acumulan de formas continuas su probabilidad. Bien, matemáticamente es una función f, es una función de densidad. Si verificamos dos propiedades, f de x es mayor o igual a 0 en cualquier punto de x, el dibujo de la función debe estar por encima del eje horizontal. Podemos ver la fórmula aquí, que sería integral infinita sobre menos infinita f de x de x es igual a 1. Y el área abajo de la curva y el eje horizontal valen 1. Bueno, a continuación podemos encontrar una pequeña imagen o una figura de un ejemplo de una función de densidad súper simple. Bueno, el concepto de función de densidad procede de considerar que tenemos una población con todos sus infinitos datos o posibles valores y los vamos a dibujar en un histograma o polígono de frecuencias o estimación de la densidad. Muy bien. Tema 3.4. Métodos para generar las variables aleatorias. Existen varios métodos que nos permiten generar variables aleatorias. Lo normal es que existan varias opciones para generar una misma variable aleatoria. La elección del método adecuado se puede basar en una serie de factores como exactitud. Se prefiere un método exacto frente a métodos aproximados como soluciones numéricas. Velocidad. Uno de los datos que se toman en consideración es el tiempo de generación de la variable. Espacio. Necesidades de memoria del método utilizado. En general, los métodos no consumen mucha memoria. Ya mencionado, la generación de cualquier variable aleatoria se va a basar en la generación previa de una distribución uniforme, 0,1, y las transformaciones de dichos números generados en valores de otras distribuciones. La mayoría de las técnicas utilizadas para la generación se pueden agrupar en método de la transformada inversa, método de la aceptación rechazo y el método de la composición de método de convolución. Muy bien, a continuación tenemos nuestro método de composición. Con este método, la distribución de probabilidad f de x se expresa como una mezcla o composición de varias distribuciones de probabilidad fi de x seleccionadas adecuadamente. Muy bien, a continuación pasaremos a ver un pequeño ejemplo que será nuestro ejemplo 1. Muy bien. Para este método de composición veremos un ejemplo de una red de telecomunicaciones, la cual tiene un sistema integrado de seguridad contra fallas. En este sistema, si falla la línea 1, la señal se desvía a la línea 2. Si también llegase a fallar nuestra línea 2, la señal se desviaría a la línea 3. Y la probabilidad de fallas de cualquiera de estas tres líneas es de 0.01. Y las fallas de estas líneas son eventos independientes. Bueno, muy bien. Primeramente podemos observar en el
el que tenemos apartado de izquierdo y superior, las variables que serían nuestra línea 1, nuestra línea 2, nuestra línea 3 y probabilidades de falla. Bueno, ¿cuál sería la pregunta a responder en este ejemplo? Bueno, sería, ¿cuál es la probabilidad de que este sistema de 3 líneas no falle por completo? Muy bien, como paso 1, pasaremos a definir el experimento o eventos que se van a usar en la solución del problema, que en este caso sería F, que la línea falle, o complemento de F, que la línea no falle. Durante el desarrollo de este problema, el resultado puede ser, número 1, que el resultado de la primera línea falle o no falle. Número 2, que el resultado de la segunda línea falle o no falle. Y por último, tenemos que el resultado que se obtenga en la tercera línea puede ser que falle o no falle. Muy bien. Como paso 2, pasaremos a visualizar la naturaleza para aclarar el modo de pensar de este ejemplo de estadística. Muy bien. Como punto 1, tenemos que el resultado de la primera línea falle o no falle. En este caso sería E1 es igual a F por complemento de F por complemento de F. Esto nos da un igual de F, complemento de F1. Después tenemos que el resultado de la segunda línea falle o no falle. En este caso sería E2, que sería igual a F por F complemento de F. Esto nos dará la similitud a complemento de F2. Muy bien. Por último, tenemos que el resultado que se obtenga en la tercera línea falle o no llegue a fallar será E3 complemento de F por complemento de F por complemento de F. Esto será igual a complemento de F3. Muy bien. Como paso 3 escribiremos una ecuación que exprese el evento del interés A. Para este punto debemos recordar que una composición de uno o más eventos se utilizan uniones, intersecciones y o complementos. Debemos asegurarnos de que el evento A y el evento implicado por la composición representan el mismo conjunto de puntos muestrales. Ahora, dentro de este ejemplo vamos a suponer que el evento se va a calcular, vamos a calcular que el sistema no va a fallar, es decir, que las 3 líneas no fallan simultáneamente. Muy bien, primero encontraré, como podemos recordar, teníamos complemento de F1, complemento de F2 y complemento de F3. Muy bien, ahora, al saber todo esto, tendremos que sacar una pequeña fórmula que será la siguiente. Sería A es igual a complemento de F1, A es igual a complemento de F1, unión de complemento de F2, unión de complemento de F3. Esto es igual a probabilidad de complemento de A, que sería igual a 1, menos probabilidad de A. Bien, aplicaremos la ley aditiva y multiplicativa de probabilidad a las composiciones para hallar la probabilidad de A. Bien, ahora pasaremos entonces a lo que es el problema. Bien, tenemos que probabilidad de F es igual a 0.01, tal y como se había mostrado en las variables. Después tenemos que probabilidad de complemento de F es igual a 1 menos probabilidad de F. Esto nos da un total de 1. A esto se lo vamos a restar el 0.01. Por lo tanto, probabilidad de complemento de F será igual a 0.99. Muy bien. Después, el sistema no falla si ninguna de las 3 líneas simultáneas no falla. Para esto aplicaremos la siguiente fórmula, que es probabilidad de A es igual a probabilidad de complemento de F1, unión de complemento de F2, unión de complemento de F3. Esto será igual a probabilidad de complemento de F1 por probabilidad de complemento de F2 sobre complemento de F1 por probabilidad de complemento de F3 sobre complemento de F1 unión de complemento de F2. Esto nos da igual a probabilidad de complemento de F1 por probabilidad de complemento de F2 por probabilidad de complemento de F3. Bien,
Al aplicar esta fórmula, no, tendremos la siguiente secuencia, que sería 0.99 por 0.99 por 0.99 por 0.99 elevado a la tercera potencia. Esto nos dará un igual de 0.9703, que si todo esto lo pasamos a porcentaje nos dará 97.03. En este caso se puede concluir que el 97.03 de las tres líneas no fallan, por lo tanto el sistema no falla. Como no hay independencia, la falla de las tres líneas son eventos independientes, por lo tanto se cumplen las siguientes características que se pueden mostrar en las siguientes imágenes. Tenemos que probabilidad de complemento de F2 sobre complemento de es igual a probabilidad de complemento de F2. Esto por probabilidad de complemento de F3 sobre complemento de F1, unión de complemento de F2, y esto tanto nos daría probabilidad de complemento de F3. Por lo tanto, también se cumpliría la ley de complemento de A y complemento de B, complemento de A y B, complemento de A y complemento de B, que son de igual manera independientes. Y con esto terminaríamos nuestro primer caso. Como nuestro siguiente ejemplo, tenemos el siguiente caso práctico aplicado. Bueno, como lo podemos notar, aquí tenemos una gráfica que vamos a llamar en este caso una región, sí, una región. Y bueno, esta región está dividida en dos partes, que sería la primera que corresponde a la distribución triangular y la segunda corresponde a la distribución uniforme. Bueno, para verificar que realmente esta región corresponde a una densidad de probabilidad, tenemos que encontrar si el área de esta región es igual a 1, lo cual se comprueba de la siguiente manera. Bueno, para sacar que esto es igual a 1, lo primero que tenemos que hacer sería ver nuestras dos regiones. Vamos a llamar regiones, región 1, región 2. Para sacar este resultado hay que ver el rango que tenemos de 14 y 21, para lo cual vamos a restar 21 menos 14, nos va a dar un resultado de 7. Con esto vamos a multiplicar 7 por la longitud de f de x, que es 2 sobre 25 entre 2, lo cual nos da 7 sobre 25. Para nuestra región 2 vamos a ocupar este rango del 21 al 30, lo cual vamos a restar igualmente 30 menos 21, y nos va a dar un resultado de 9. Lo cual igualmente el resultado lo multiplicamos por la longitud de f de x, que es 2 sobre 25. Lo siguiente que se debe de hacer es probar nuestra simulación, que está en nuestros campos, que se llama simulador. Bueno, según los valores de la región, para esto partimos del extremo del 21. Este es nuestro punto medio. Y como partimos acá de la distribución triangular, ponemos la fórmula 21 menos 7, que fue el 7 salió de la resta que hicimos de 21 menos 14, por la raíz de algún aleatorio. Se hace lo mismo con la región número 2, que parte de este rango del 21 al 30. Entonces ponemos 21 más el resultado que nos dio de la resta de estos mismos. Bueno, entonces nos da 29. Lo siguiente será que una vez ya teniendo los simuladores, notamos que cada región del simulador deberá arrojar como resultados de valores de x que se encuentran en sus respectivos intervalos. Queremos decir que se encuentren primero en la región 1, tendrá que generar valores que se encuentren entre el 14 y el 21, y en región 2 tendrá que generar valores que se encuentren entre el 21 y el 30.
Sí podemos notarlo. Aquí cada vez que actualizo la fórmula van cambiando los valores, pero nos damos cuenta que no es menor ni a 14 ni se pasa del 21, en el caso de la región 1, que es la distribución triangular. Y en el caso de la región 2, que es la distribución uniforme, vemos que tampoco es menor a 21, pero tampoco se pasa de 30. Repito, si lo vuelvo a actualizar, igualmente no pasa de 30 y tampoco es menor a 21. Bueno, ya que encontramos los valores de x que simulaban estos aleatorios, entonces lo siguiente es que vamos a hacer como la inversa. ¿Qué pasaría si no cumple con nuestra función? Entonces, por ejemplo, le damos un valor a R1, que sería en este caso 0.577. Vamos a ocupar esta función. Sí, F16, que tenemos que es 0.577, es menor a 7 sobre 25. Aquí ponemos que se cumpla el intervalo de la distribución triangular, que sería sería 21 menos 7, por la raíz de nuestro mismo valor, que es 0.577. Si esto se cumple, bueno, pues va a seguir siendo de la distribución triangular. Si no se cumple esto, entonces, bueno, vamos a poner B el 21 más 9, que sería ya nuestra región uniforme, igualmente por nuestro valor de R1. Entonces, lo que vemos aquí es que si pasa algo inverso, puesto que nos está dando un valor más alto y se pasa del 21, entonces, al ser así, esto brinca de ser una distribución triangular a ser una distribución uniforme, porque se está pasando del 21 y ya pasaría a esta región. Hacemos lo mismo con nuestros valores de R2. Si nosotros le damos un valor de 0.129, aquí igualmente se ocupa la misma fórmula, solamente se están cambiando los valores. Y otra vez notamos que estamos a la inversa, porque aquí digamos que obtenemos, en vez de obtener un valor uniforme, no se cumple porque es menor, ahora pasaría a ser una distribución uniforme, a ser no uniforme y ser triangular. Y vemos que efectivamente cambia porque es menor, está en el rango del 14 al 21. Y bueno, por parte de este ejemplo sería todo. Como conclusión, tenemos que mediante las presentes temas investigados, así como el ejemplo mostrado, no queda más que decir que la elaboración de este ejemplo es un resultado absoluto de las investigaciones realizadas, así como el entendimiento del mismo, ya que los conceptos básicos nos abren y plantean los cimientos de lo que son nuestros temas y pilares, ya que las variables discretas y continuas son fundamentales para el desarrollo de estos métodos y su evolución de estos mediante la investigación. La investigación hecha se pudo concluir en nuestro método de composición, el cual nos fue de gran ayuda para poder terminar de comprender estos temas investigados completamente. Pudimos observar la implementación de estos y cómo es que en realidad ante una problemática son fundamentales para resolverla de manera concisa. Por lo que gracias a esta ponencia e investigación nos dio nuevos conocimientos que podremos aplicar en nuestro ámbito laboral y situaciones específicas. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Creo que nada más nos faltó el apartado de referencias, pero básicamente eso sería todo por parte del equipo y espero que haya sido de utilidad esta ponencia.
Bueno, ahí se muestran las bibliografías y sería todo de nuestra parte. Gracias.